Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, televidentes de Regional TV? Bienvenidos a otro programa en este jueves 4 de junio, sí, 4 de junio del 2020. Hoy tenemos un tema supremamente interesante y es la educación. Ya van a ver de quién se trata, ya la vamos a presentar, como siempre, de Anita Villarreal, la encargada de hacer esas interesantes presentaciones, porque hoy estaremos con la educación, pero desde unos puntos que nos van a servir a todo el país. Les anticipamos del municipio del Encano. Bueno, Dianita, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está, Emilio, usted? Y nuestros televidentes les doy un fraternal saludo en esta noche, que todo sea de tranquilidad. Es verdad, han aumentado los contagiados, pero sin embargo se nos vuelve a pedir que nos quedemos en casa, los que nos podemos quedar en casa, y los que tienen que salir, por favor, colocarse el tapabocas y guardar la distancia. Hoy, como usted dijo, tenemos una invitada, pero antes de eso recordémosles a los televidentes lo de la Uniminuto. Así es, que seguimos todavía en la Uniminuto, yo me incluyo ahí porque ahí hacemos algunos voluntariados, todos tenemos que llevar en el corazón esta magnífica universidad, ¿no? Que todo el país está siempre presente. Mm, estar en matrículas, estar en inscripciones, entonces vamos a ver el video, por supuesto, como siempre, estos mensajes de interés y volvemos. 20% de descuento en las inscripciones hasta el 7 de junio. Toma tus sueños allí donde estás. Olvida el dinero, el tiempo, la distancia. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Inscripciones abiertas. Bueno, después de estos mensajes, presento a la docente Viviana Carolina Taguada, es del Centro Educativo Santa Teresita del Encano. Interesante el tema, Emilio, porque ella es de las afueras de la ciudad. Nosotros de pronto sabemos lo que está pasando con nuestros docentes de aquí de Pasto, pero qué interesante hablar con Carolina. ¿Qué está pasando allá? Si realmente lo que les hemos preguntado a los alcaldes de los municipios, tienen internet los estudiantes y todo está bien. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerla. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes, también agradecerles por esta invitación, ¿no? Presta a solucionar y a responder frente a algunas inquietudes que tengan en cuanto a la educación rural, ¿no? Gracias, Carolina. Mire que lo que dice Diana es también muy interesante y muy cierto. Nosotros quisimos hablar con usted, que representa a la Escuela Santa Teresita del municipio del Encano. Para los televidentes que no conocen el departamento de Nariño, el municipio del Encano es un corregimiento de Pasto. Precisamente es donde tenemos ese sitio turístico tan bellísimo que es la Laguna de la Cocha. El municipio de la Laguna de la Cocha, el pueblito de la Laguna de la Cocha es ahí el Encano para las personas en Colombia y en el mundo que nos están viendo y no conocen. ¿Por qué es tan importante? Porque no solo vamos a hablar con la representante del Colegio Santa Teresita del Encano, sino que hay muchísimos colegios en el país. Incluso habrá algunos que, como todos lo sabemos, en otras regiones que están por debajo, incluso estarían con peores situaciones. Entonces, por eso es tan interesante este tema, porque lo vamos a poner como un referente nacional de lo que pueda estar sucediendo, porque lo que sucede acá puede estar ocurriendo o pasando también en otros municipios y departamentos históricamente abandonados como es el nuestro. Entonces, Carolina, arranquemos por ahí. Empezó el tema de la COVID y empezaron todos los sectores, por supuesto, a cambiar, a empezar a engranar cositas. En el tema, en el suyo, exclusivo, en el Encano, ¿qué empezó a cambiar? ¿Qué empezó a preocupar? Cuéntenos así a grosso modo para ir aterrizándolos más adelante.
Bueno, primero hacer una diferenciación de la ubicación. Estamos en el corregimiento del Encano, pero allá hay dos instituciones. Una es la institución educativa El Encano y la que yo laboro es en una zona más distante que en el corregimiento, ¿no? Ya. Como ¿Nos tal, puedes digamos, el repetir, casco del corregimiento. nos puedes repetir, por favor, porque se cayó la comunicación y no escuchamos bien? Les comentaba que en El Encano hay dos instituciones educativas. Digamos, la una es la institución educativa que está dentro del corregimiento, en el casco, digamos, del corregimiento, ¿no? Ya. Y que también tiene algunas sedes a nivel rural. Y la nuestra, que es básicamente rural. Entonces, nosotros estamos a más o menos 1 hora de distancia todavía del corregimiento del Encano hacia la sede Santa Teresita, que es la principal. Bueno, antes de la pandemia, pues las dificultades de transporte y todo lo que se venía sucediendo, nosotros cuando ya nos llega la noticia del COVID, pues primero plantearnos la estrategia con la cual el centro educativo va a elaborar, porque nosotros no tenemos acceso a Internet. Nuestros estudiantes no cuentan con ese acceso al Internet, así como lo ha hecho ver el gobierno con tanta facilidad, ¿no? ¿Cuántos Los estudiantes son? no cuentan por aula. Nosotros más o menos en 4 sedes son 158 estudiantes con aula multigrado. ¿Qué es un aula multigrado, no? O sea, en un salón de clases abarca desde grado 6º, 7º, 8º y 9º. Son pocos estudiantes en realidad por salón, son de 11, 12, pero realmente pues la dificultad pues es que uno tiene que preparar clase para cada grado, o no la dificultad, digamos, es nuestro trabajo, pero en aras de que los niños no tienen su celular, ¿no? Ellos no cuentan con ese dispositivo. Otra de las situaciones es que nosotros, bueno, la pregunta mayor fue cómo hacer llegar el material de trabajo, ¿no? A nuestros estudiantes, si no teníamos, por ejemplo, lo primero, un dispositivo electrónico como es el computador o es el internet. Entonces la institución dice, no, pues vamos a trabajar por medio de guías, pero ¿cómo hacer llegar esas guías hasta su destino final, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una prueba diagnóstica en el centro educativo con los estudiantes mirando quién contaba con los dispositivos y contamos más o menos alrededor de una estadística del 1% al 100% que tenían estos dispositivos. Entonces, los papitos argumentaban que ellos no los... Y pues realmente el papá, que es el dueño del teléfono, se lleva ese dispositivo telefónico a su trabajo. Pues nosotros no podíamos hacer más ni enviarles por allí porque el celular, teléfonos que cuentan con WhatsApp, Facebook. En realidad allá los teléfonos son, pues digamos, de los modelos antiguos, entonces simplemente sirve para hacer llamadas. Entonces empezamos con la estrategia de las guías de trabajo y nosotros, la primera situación fue que los maestros teníamos que desplazarnos a entregar ese material de trabajo al director, quien fue el que se hizo a cargo con otro docente que Carolina, espérame un segundo los porque... portadores de las guías, Carolina. hasta hacerlas llegar a la vereda, lo cual implicaba nadie se responde. ¿Sí? Escucho. Se fue la señal. Estamos muy mal de comunicación, qué lástima, incluso desde ayer. Pero sí había una coherencia, sí se entiende que los estudiantes, ustedes no tenían posibilidades de hacerles llegar, que el 1% de los estudiantes tenían posibilidad de tener una herramienta virtual, en este caso un celular. De resto no, es muy complejo. Entonces toman la decisión de hacer llegar esas guías. Aquí ya se nos paralizó. Sí. Bueno. Entonces, ahí retomemos porque ahí sí ya se pierde la idea y es... Entonces se toma, algo escuché del rector, toman la decisión de ustedes ir a dejar las guías. Tomamos
Sí, pues o sea, el rector con otro docente toman la posibilidad de viajar, ¿no? Cada 8 días a las veredas a entregar este material en físico, ¿no? Impreso. Nosotros en nuestra casa preparábamos el material impreso y lo hacíamos llegar hasta la casa del señor director para que él hiciera, ¿no? Digamos, la distribución de ese material. Sin embargo, ahí había que hacer un análisis y es que se supondría en esos días cuando arrancó la pandemia que estábamos en cuarentena, era un periodo muy difícil de estar en la casa cuidándonos y nadie respondía por nosotros porque así como los trabajadores de la salud a los trabajadores de la salud no se les contempló el COVID-19 como una enfermedad laboral, mucho menos para los docentes. Entonces, los docentes del rural teníamos o tenemos que todavía hasta la presente exponernos a salir, a dejar ese material y mucho más el otro profesor y el director quienes viajan hasta las veredas. ¿En qué lo hacen? ¿En qué se transportan? Pues porque ellos se transportan en un carro particular, el cual pues ellos tienen que hacer el proceso de desinfección, ¿no? Con todos los protocolos hasta llegar a las veredas, ¿no? Lo otro es que en el encano hay por cada vereda, la gente pertenece pues en un porciento más o menos de 80% a 20%, 80% a una comunidad campesina y un 20% pertenecen los estudiantes al resguardo indígena de los Quillacingas, ¿no? Entonces ellos tienen otra cosmovisión, ¿no? De las cosas, lo que permite pues que ellos restrinjan el paso, ¿no? A todas las personas, tienen sus propios protocolos de seguridad. Entonces el ingreso tampoco es que haya sido fácil, sin todas las protecciones y pasando pues digamos bastante tiempo de una vereda a otra para hacer la entrega del material, ¿no? Pero sí recibieron los... Sí, los padres de familia tienen que dejar de elaborar un día de trabajo porque ellos no viven cerca de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela no es un centro que esté ubicado al lado o que sea vecino, ¿no? Los papás tienen que bajar caminando extensas horas, algunos viven cerca, ¿no? 15, 20 minutos lo más cercano, otros caminan 30, 40 minutos. Se ha tratado de que pues, pero sin embargo el camino también es distante a sus hogares, ¿no? Entonces ellos bajan y eso hace que ellos también pierdan un día de trabajo, ¿no? Igual ellos es un compromiso que asumen de salir a traer las guías y luego llegan a su destino, pero la situación es que el material en camino se pierde mucho, hay mucho riesgo porque el camino va, digamos, la entrega de guías van de mano en mano, ¿no? Y entonces eso no garantiza la seguridad. Y más que todo que los niños, pues allá no hay un apoyo económico sustancial del Estado para tener todas las medidas de prevención en cuanto a la entrega de un paquete y de un documento, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, vamos a hablar ya de la segunda fase, que es el seguimiento, porque ahí solamente tendríamos la fase de entrega, ¿no? La fase de seguimiento es los maestros tenemos que disponer de un paquete de llamadas o para poder comunicarnos con ellos y los estudiantes no ingresan las llamadas realmente porque no hay señal. Entonces nosotros tenemos que organizar los horarios, estar llamando constantemente y eso pues dificulta porque no se los puede llamar a todos en un horario establecido. Nosotros tenemos que llamar 4, 5, 6, 7 de la noche a un estudiante porque tiene acceso a esa hora, el celular, o porque la señal llega a las horas de la noche. Entonces, explicarle clase por teléfono y a estas alturas de la noche, 7, 8, 9 de la noche, que un estudiante esté atendiendo la llamada, ¿no? O sea, digamos, no va a ser lo mismo un estudiante que aprende en horas de la mañana a un estudiante que aprenda 7, 8, 9 de la mañana, y quizás tal vez donde el padre de familia se lo ha llevado a laborar al campo, ¿no? Porque los niños cuando no están trabajando en el campo, no están en el aula de clases, pues también asumen, ¿no? El trabajo de la agricultura, de la piscicultura, que es propia de la región, ¿no?
Entonces, las condiciones de aprendizaje son pues, digamos, por nuestra parte, son muy flexibles, pero pues ellos realmente, ese proceso es despacio, es lento, y con estas condiciones se ha hecho que el problema, ¿no?, sea mucho más profundo para ellos y para los padres de familia que también no pueden hacer acompañamiento porque tienen que estar dedicados a sus labores agrícolas, ¿no? Esa es más o menos, sí. Y esto ustedes lo han planteado con el secretario de Educación, ¿qué les ha manifestado? Porque igual yo creo añadiendo a lo que usted dice, difícilmente si uno les va a hacer una evaluación a esos estudiantes, no están preparados para pasar el año. Claro, lo que pasa es que el gobierno en una de sus circulares y en los documentos que nos han llegado, nos mandó hace más o menos una semana, nos llegó un documento sobre cómo evaluar, ¿no? Nuestro criterio como maestros obviamente no es que ellos se hable como de una pérdida de un año, ¿no? Sino más bien una educación reflexiva que les permita en estos momentos difíciles de pandemia entender que se ha cambiado los mecanismos de evaluación. Obviamente, esto lo conocen, esto no es de desconocimiento para el Estado, no es de desconocimiento para las secretarías de educación. Sin embargo, a veces las secretarías de educación y el Ministerio de Educación hacen ver como la parte bonita, como lo adornan con flores y dicen que sí se está llevando estos procesos, y obviamente, claro que se están llevando, pero no como ellos lo piensan, porque es muy fácil, pero no desde la parte que ya al docente le toca enfrentarse, y a los directivos docentes y al docente rural mucho más enfrentarse a esta situación. Ellos simplemente lo que hacen es como, al igual que el retorno, ¿no?, a clases como se ha tornado ahora, con unas directrices, y dicen con la directiva ministerial 011, donde dicen vamos a volver a clases, pero sin ningún estudio previo de las condiciones, ¿sí? Entonces simplemente se hace, se dice, se ejecuta, y nosotros cumplimos. Y más encima ustedes cumplen con una evidencia de trabajo, que es entregar un informe diario de lo que el docente está haciendo en el aula. Pero en ningún momento se nos digamos, aúna o se nos permite que dentro de ese informe presentemos la realidad de nuestros estudiantes. Esto no es de ahora, esto es desde siempre que inició esta pandemia, y no solo con la ruralidad del municipio de Pasto, sino del departamento de Nariño y de toda Colombia en general, porque he tenido la oportunidad de participar en algunos conversatorios con docentes nacionales que han creado las mismas estrategias de la ruralidad de entregar la guía física, pero lo que se pelea es que eso no nos garantiza la calidad educativa. Nos garantiza la prestación del servicio educativo, más no la calidad educativa en los niños del sector rural. Muy bien, docente Carolina, precisamente ese es el punto, el que usted lo acaba de mencionar. Aquí tenemos que salvaguardar ese derecho de los niños. Claro, qué fácil venirlo a decir aquí los tres, ¿no? O desde, como usted bien lo dice, desde la Secretaría de Educación, desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación, decir, sí, estamos cumpliendo con los protocolos, vamos a hacer eso, pero no conocen el territorio, como usted muy bien lo dice. Ellos no saben que a nosotros nos toca trasladarnos, que el 80% de la población es rural, y ese menor que necesita esa educación, pues, hombre, está estudiando por las noches, si es que le entra la llamada, porque en el día está en sus labores del campo. Eso en el escritorio, sea de Pasto o sea de Bogotá, eso en el escritorio nunca lo van a ver, porque siempre se ha gobernado así, desde un escritorio, y ese ha sido uno de los graves errores y falencias en nuestro país. Pero entonces ustedes, que como bien se ha reunido, dice usted, con varios docentes en el país, ¿qué sería lo mejor para salvaguardar esa educación de ese niño hoy en plena pandemia, que si bien es difícil de mencionarlo, porque para todos es novedoso,
ya tenemos un recorrido de 2 mesecitos largos, ¿no? 2 mesecitos y monedas, de ir viendo más o menos cómo podemos acercarnos a una mejor posibilidad. No sé, pararles la educación, volvemos después, o en realidad, porque ya sabemos que, pues, plata no hay. La Secretaría de Educación Municipal, eso es falso que empiece a decir, vamos a entregar equipos, les vamos a entregar internet, o les pueden poner allá una red de internet, pero no va a haber equipos. Entonces, con lo que hay, ¿cómo podemos mejorarles en el corto plazo esa educación y todo lo que ustedes han estudiado? Bueno, nosotros desde antes, como representantes sindicales, antes de que empezara la pandemia, se hablaba de calidad educativa. Ahora que inició la pandemia, hablamos de calidad educativa. Pero no estoy de acuerdo en la posición de que no nos digan que no hay recursos, porque sí los hay. ¿Sí? Siempre nosotros, nuestra lucha como maestros ha sido la cuestión de los recursos para la educación y para una calidad de educación, para una calidad educativa. No, así la Secretaría nos conteste y nos diga que no hay recursos, el Ministerio de Educación nos da el diagnóstico que se tiene que hacer de recursos para la educación pública, para tanto el urbano como el rural. Sí debe de haber esas reuniones antes de generar un protocolo para ingresar a las aulas. También lo primero es la inversión educativa. Eso tiene que ser una clave primordial. Nosotros como maestros ahorita lo que estamos haciendo ya es valioso desde la perspectiva de la flexibilización de la evaluación. Como un contenido que aparece en el estándar, en los derechos básicos de aprendizaje, se flexibiliza. Nosotros mejoramos la calidad educativa día tras día preparando unas guías de calidad. Nosotros lo que merecemos mínimamente es que también se ha quitado los recursos de transporte, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos un reconocimiento de zonas de difícil acceso, que se llaman, estos presupuestos también fueron disminuidos, no nos llega en su totalidad, pues simplemente porque la justificación es que ahora no estamos viajando. Debería ser todo lo contrario, ese presupuesto debería de dejarse, porque nosotros, si bien es cierto, no estamos viajando, estamos también empleando nuestros paquetes de datos. Nosotros desde nuestro centro educativo ha hecho sus valiosos esa aportes decisión, Carolina, que usted, perdón que le corte, esa decisión que usted acaba de mencionar, que les rebajaron ese presupuesto por transporte, ¿quién la toma? ¿Viene desde el gobierno nacional en decreto o la toma aquí el municipio de Pasto? No, esas decisiones vienen directamente desde la nación y luego va a los departamentales y luego pues también en las territoriales, municipales, ¿no? Esas decisiones salen de allá, porque es que nosotros, para el ministerio siempre es como mirando lo que alguna perspectiva negativa que tienen de los maestros, es que como estamos en la casa no estamos haciendo nada, y como estamos ahorita en la casa pues no necesitan no tienen que viajar, ¿no? Pero entonces nos están dando cuenta que de nuestro bolsillo está saliendo esa compra de esos paquetes y no es para nosotros una tortura, como lo hacen ver, no, pues pobres los maestros por comprar esos paquetes, siempre como que, bueno, estos ganan buen salario, por lo menos, no, eso no es, sino que esa responsabilidad netamente tiene que ser del Estado por la calidad educativa. Debe de proveer, por otra parte, las empresas operadoras de esos cobros que hacen por la necesidad del Internet. Nosotros lo que hacemos es comprar los paquetes de llamadas con los mínimos estudiantes que se puedan comunicar por WhatsApp, lo hacemos. Entonces, esa realidad no se mira desde ninguna perspectiva que el maestro está tocando, desde sus recursos, está invirtiendo en la calidad Eso educativa. Sí es solidaridad. Eso sí es amor. Eso no, el gobierno no le interesa. Él nunca nos ha dicho, a ver, profes, ustedes no tienen, los niños no tienen internet, los niños no tienen un celular. Entonces, profes, a ver, ustedes arréglensela como puedan y cumplan con el servicio. Entonces nosotros decimos, bueno,
por el amor a nuestros niños, a nuestros estudiantes, que les llegue día tras día su material de estudio, paguemos paquetes, hagamos esto, hagamos acciones, flexibilicemos en la evaluación, hagamos unas guías de calidad, hagamos un acompañamiento telefónico diario de 30, 40 minutos. Imagínense 58 estudiantes, usted comunicándose 30 minutos diarios con ellos. ¿Es posible? No es posible. Eso no es una labor sobrehumana. Entonces nosotros estamos atendiendo en horas extras, horas nocturnas, triplicando nuestro trabajo. Entonces no entiendo de dónde sale el cuestionamiento que los maestros en algún momento no podamos estar haciendo nada desde nuestro hogar por la educación de Colombia y por la educación de nuestros niños rurales. Carolina, cuéntenos usted, un día normal antes, o sea, su diario, cómo lo manejaba antes de esto y su día ahora, teniendo en cuenta lo que usted misma dice. Muchos padres de familia dicen, no, es que la profesora como está sentada allá. Entonces, cuéntenos esas dos facetas. Bueno, nosotros, la primera faceta, antes del COVID, nosotros nos levantábamos muy temprano, a las 5 de la mañana, 4:30, porque también como maestras también somos madres y también atendemos las ocupaciones del hogar, ¿no? Eso no quiero que perdamos ese eje porque ese también va a venir después de la pandemia, ¿no? O durante la pandemia, digamos. Nos levantábamos muy temprano, 4:30, 5, atender también nuestro hogar, desayuno, hijos, y también salíamos, nos distraíamos saliendo, viajamos, vamos a nuestro lugar de trabajo 7:30, en punto cuando no había ninguna dificultad en la vía, porque siempre lo hubo, dificultades en la vía porque es una vía prácticamente que es una trocha, ¿no? Entonces, siempre el carro falla, el motor, la gasolina, bueno, muchas veces a las 7:30 termina tarde en almuerzo. ¿Por qué no? Ni a un almuerzo, porque el PAE únicamente entrega esos alimentos a los estudiantes y nosotros no tenemos una cafetería ni nada donde comprar algo. Nosotros tomábamos un refrigerio a las 10:30, pues nosotros siempre llevábamos un termo, que era lo mínimo que podíamos llevar por cuestión de peso. Y bueno, de la tarde trabajar, nuevamente viajar, para llegar más o menos alrededor de las 4 de la tarde a Pasto. A las 4 de la tarde, ¿por qué viajar? Algunos decían, pero bueno, ustedes tienen un subsidio de transporte, utilízanlo en arriendo, vivan allá. No es fácil, porque para preparar las clases necesitamos el servicio de internet, necesitamos nuestros materiales, nuestras copias, y en algunos sectores de ella no hay energía, algunas veces se va la luz y no llega. Entonces, Carolina, ¿cómo sacar nuestras copias? ¿Cómo sacar nuestro material de trabajo? Entonces tenemos que viajar, estamos obligados a viajar, ¿sí? Estábamos llegando más o menos. Luego, posteriormente, nos dedicábamos a la calificación, a la revisión de nuestro material, más o menos alrededor de 8, 9, 10 de la noche. Bueno, entonces estábamos refiriendo que el trabajo ahora de nosotros es igual. Empezamos nuestras clases a las 7:30 de la mañana. Estamos llamando a los estudiantes un promedio de 30 a 40 minutos y haciendo un registro de llamadas por cada estudiante. Algunos contestan, otros no contestan, otros reprograman las llamadas para la tarde. Atendemos sus llamadas a la hora de la tarde y también en horas de la noche. Entonces, prácticamente durante todo el día estamos contestando el teléfono y a los que nos puedan llamar. Y algunos otros estudiantes que tenemos que organizarles sus horarios muy bien, porque tienen que salir a atender la llamada a una montaña, 30, 40 minutos. El estudiante tiene que bajar a pie y atender sus llamadas desde allí sin tener en cuenta las condiciones de clima. Entonces, nosotros pues, nos toca ser muy organizados en ese trabajo, más los informes que tenemos que entregar a diario en relación a qué estamos haciendo, cómo preparamos nuestras clases para las próximas guías. Entonces, la situación es compleja, no es nada fácil como podrán notarlo. Carolina, ¿de pronto han golpeado puertas en la empresa privada o alguien que ande por ahí que pueda colaborar y lo estén haciendo o no lo haya hecho para nuestros niños?
La verdad no, porque como yo les había dicho con anterioridad, es muy difícil porque el resguardo indígena que en este momento está haciendo el ingreso es muy restrictivo precisamente porque está preservando la vida de los niños. La vida de los niños para los indígenas del resguardo Quillacín y los del campo es sagrada. Entonces ellos no permiten que entre cualquier persona ya sin previa autorización. Tenemos que llamar con anterioridad para mirar cuántas personas van a ingresar y cómo van a ingresar al sector. Ellos no son ahorita en el Encano precisamente porque no tienen ningún caso de COVID, ellos están salvaguardando a sus niños. Entonces ellos desde antes, por su arraigo cultural, por su forma de pensamiento, su cosmovisión del mundo, ellos no permiten, desde hace mucho de ellos son unas personas que son muy cuidadosas en su valor, en su cultura, en sus conocimientos ancestrales, y ellos salvaguardan mucho eso. Entonces no va a ser muy fácil tampoco que nosotros podamos estar haciendo ese tipo de acciones en esa parte de la ruralidad, ¿no? Carolina, como para ir terminando, una solicitud que usted puede hacer en este momento, algo bien urgente, aprovechando pues que estamos aquí en Regionar y que muchas personas nos están escuchando. La solicitud urgente que nosotros desde hoy, desde el paro virtual que se planteó desde la Federación Colombiana de Educadores, es que no retornemos a las aulas, no porque no querramos, nosotros queremos volver a las aulas, pero con condiciones. Le solicitamos al gobierno condiciones para regresar a nuestras aulas y mucho más con estos niños del sector rural que merecen todo el respeto, toda nuestra dedicación como maestros, que nosotros podemos volver a las aulas cuando se nos brinden las garantías necesarias, suficientes de bioseguridad, porque hasta ahora no se garantizan ni a los maestros, no se garantiza nuestra salud, ni el COVID como riesgo laboral, menos en los niños. ¿Quién va a responder por la salud de los niños? El Estado tiene que ser muy consciente en los niños en el aula de clases, con un Estado que quiere que vuelvan a contagiarse, a exponer la vida de los menores y a colocarnos la responsabilidad a nosotros, los maestros, que respondamos por la vida de esos niños. Entonces, prima la calidad educativa y la vida de nuestros estudiantes con condiciones óptimas para el regreso a sus aulas. Y que se entienda que las medidas de bioseguridad para X colegio dentro del municipio de Pasto o de la capital de Pereira, o por ejemplo Pereira como capital de Risaralda, comparémonos como con ciudades similares, Armenia, Pereira, Manizales, Valledupar, Montería, si quiere ponga Mocoa, Popayán, que no es lo mismo, no es lo mismo ese niño o esa educación o esas medidas de bioseguridad ahí que en Santa Teresita en el Encano, como también lo pueden ver en todos los departamentos. Entonces, creo que esas medidas deben ser distintas, obviamente acompañadas muchas que sí son las generales, pero ustedes tienen que tenerlas, que conocen su territorio, tienen que saberlas muy claro, que no pueden ser las mismas, Carolina. Claro, no, obviamente que no pueden ser las mismas. Recordemos que ellos también tienen no se ha tomado para nada en cuenta la salud de la medicina que tienen ellos ancestral, ¿no? Estamos contando con niños así muy el Encano pertenezca al corregimiento de Pasto, ellos tienen otra perspectiva sobre la medicina ancestral y la medicina, digamos, de la parte química y de toda eso. Entonces, ni siquiera se ha hecho esa lectura de esos contextos y que ellos cómo cuidan a sus niños para que ahora el Estado nos comprometa a llevarlos a las aulas a contagiarse. Bueno, nos volvemos a cortar, Dianita, hombre, qué lástima. De acuerdo en regresar a las aulas sin las medidas. Eso, Dianita. Y el alcohol, el gel y un traje de bioseguridad. Ajá, sí, de pronto. Uh-huh. Dianita. Yo creo que esa última parte, si es posible, Carolina,
No, yo creo que la concluyamos, Dianita, ya no alcanzamos. Entonces, es muy interesante lo que dice Carolina. Hay que revisar todas esas medidas de bioseguridad, incluso desde la comunidad indígena, que nosotros somos muchísimos en el país. En el país hay infinidad. No me quiero atrever a dar el dato exacto, pero creo que estamos alrededor de unas 60 y punta o más, bueno, de comunidades indígenas, 200 y algo. Bueno, ellos la tienen clarísima. Entonces, hay que, no sé si escucharlos. Si ya nos lo quieren escuchar, porque históricamente no se ha hecho, aunque ahora ya hay algunas orejas que sí lo quieren hacer, pues por lo menos las medidas de bioseguridad allá sí son completamente distintas en eso de lo rural. Y eso es, Dianita, pues qué lástima, hombre, que la comunicación no fue la mejor con la docente Carolina, pero sí queda para volverla a invitar y sí queda un buen mensaje y un buen mundo. Bueno, qué lástima la comunicación, muchas gracias, un abrazo gigante a todos, nos vemos mañana. Chao, Dianita, nos vemos, un abrazo fuerte, hasta luego.